Comunicación oral y escrita, construcción de textos. El deseo de escribir aumenta a medida que se escribe. Erasmo. A lo largo de este video te voy a mostrar lo que conlleva la construcción de textos, que van desde las 9 categorías en las que se dividen las palabras, los tipos de oraciones, los tipos de párrafos y la textualidad, además de algunas recomendaciones que te daré. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Sucede muchas veces que al hablar formamos oraciones sin darnos cuenta y las acompañamos del lenguaje corporal, fonético, por ejemplo, actitudes, gestos, susurros, gritos, etc. Pero obviamente al redactarlo no podemos acompañarlo de ningún gesto y de ningún tipo de entonación. En consecuencia de ello, la única forma de lograr que el lector le dé a nuestro texto el sentido y la interpretación que queremos comunicar es redactándolo bien. Por ello es importante conocer y entender lo que es una oración y cada una de sus partes. Hagamos un símil. En un equipo de fútbol todos sus integrantes obviamente juegan fútbol, pero cada uno desempeña un papel concreto y tiene asignada una misión. Por eso hay portero, defensas, delanteros, etc. La oración es como un equipo deportivo. Todos sus integrantes, es decir, las palabras, expresan algo, pero cada categoría de palabra tiene su propia misión. Evidentemente es importante conocer cada tipo de palabra, de esta manera facilitará la comprensión de cómo articular el lenguaje y cómo mejorar nuestra expresión escrita. Ahora bien, veamos las 9 categorías en que se clasifican las palabras y sus funciones. Número 1. Sustantivo. Es la palabra con la que nombramos a una persona, un sitio, un animal o incluso una idea. Algunos ejemplos de sustantivos son lago, halcón, avión, astronauta, playa y amor. Número 2. Adjetivo. Es la palabra con la que calificamos a un sustantivo, y si habláramos en términos pictóricos diríamos que los adjetivos le dan color, volumen, tono y profundidad. El adjetivo nos dice cómo es el sustantivo, es decir, cómo es la persona, el objeto, el lugar o el sentimiento del que hablamos. Por ejemplo, si viéramos el avión diríamos que es grande, veloz, colorido, etc. Número 2. Verbo. El verbo es la acción, recordémoslo siempre. Los verbos son la acción que realiza el sustantivo, es decir, el sujeto. Por ejemplo, Laura escribe, José Juan estudia, Alberto piensa. Los verbos se relacionan con el sujeto, por ello tienen que conjugarse para saber quién es esa persona. Ejemplo, yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, ustedes leen, ellos leen. Pero también se relacionan con el tiempo. En presente sería Laura escribe, en pasado Laura escribió y en futuro Laura escribirá. Número 4. Adverbio. Son las palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Los adjetivos se clasifican en adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación y más. Y por su parte se consideran adverbios mucho, poco, nada, nunca, siempre, delante, encima, mal, bien, por mencionar algunos. Número 5. Artículos. Estos se relacionan directamente con el sustantivo y los hay definidos, el, la, los, las, e indefinidos, un, una, unos, unas. Como podrás darte cuenta, los artículos indican si el sustantivo es femenino o masculino y si es singular o plural. Número 6. Preposiciones. Estos los conocemos bien, pues su función es unir palabras u oraciones. Aquí algunos ejemplos de preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, por mencionar algunos. Número 7. Conjunciones. Son conectores que enlazan palabras, situaciones, ideas. Y existen distintos tipos, como lo son copulativas, adversativas, causales, disyuntivas, pero las que usamos con mayor frecuencia son y pero. La primera y es una conjunción copulativa, la segunda pero es adversativa. Número 8. Interjecciones. Su uso es para revelar expresividad. Por ejemplo, a, o, epa, ouch, por mencionar algunos. Número 9 y último, pronombres. Estos los utilizamos para sustituir el nombre que aluda a las personas, animales, cosas o seres. Existen pronombres personales como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, mí, me, contigo, conmigo, los, les.
Los pronombres demostrativos son este, esta, aquel, aquellos, eso. Pronombres posesivos: mío, tuyo, suya, suyo. Y los pronombres relativos, que son qué, quién, cuán, cuánto, cuál. Bien, ahora sigamos con la segunda parte, que son las oraciones. Y hay dos tipos: oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples se caracterizan por solo tener un verbo, mas ahora analizaremos el tipo de oraciones que existen según su tono y contenido, y pueden ser: número 1, enunciativas. Este tipo de oraciones expresan algo muy concreto y se centran más en lo que se dice que en el cómo se dice. Número 2. Exhortativas o imperativas. Este tipo de oraciones buscan una acción o una reacción por parte de quien las lee. Número 3. Exclamativas. Estas oraciones plasman de modo muy directo un repentino estado de ánimo, como sorpresa, miedo y emoción. Número 4. Interrogativas. Estas oraciones expresan interés, duda, incertidumbre, cuestionamiento y casi siempre se usan los signos de interrogación. Número 5. Desiderativas. Las oraciones de este tipo expresan deseo, súplica o solicitud. Previamente, después de analizar las oraciones simples, vienen las oraciones compuestas, y se puede decir que son aquellas que tienen más de un verbo, y existen tres tipos de oraciones compuestas: las coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Dentro de las oraciones coordinadas existen 5 clasificaciones. Número 1. Copulativa. Estas expresan unión y suma. Número 2. Adversativa. Estas nos indican contraste y oposición. Número 3. Disyuntiva. Nos indica que las proposiciones se excluyen entre ellas. Número 4. Distributiva. Este tipo de oraciones distribuyen las acciones entre los sujetos. Y número 5. Explicativas. Estas aclaran una proposición anterior. Las oraciones subordinadas son más complejas, incluyen 2 o más verbos. Tienen por tanto 2 proposiciones, las cuales son dependientes entre sí. A una la llamaremos proposición principal y a la otra proposición subordinada. El tercer tipo de oraciones compuestas son las yuxtapuestas, es decir, aquellas en las que se presentan 2 proposiciones, ambas con sentido completo y vinculadas entre sí, y se caracterizan por ir separadas con una coma, punto y coma y 2 puntos. Ahora bien, como tercera parte tenemos los tipos de párrafo según su contenido y forma. Bien, como párrafo número 1 tenemos a los narrativos, que también se les conoce como cronológicos. En ellos se cuenta una sucesión de acontecimientos de forma ordenada y clara, y se emplean por lo regular en notas periodísticas, cuentos, crónicas y textos similares. Como número 2 tenemos a los párrafos argumentativos. El fin de estos párrafos es el de persuadir. Quien lo redacta propone una opinión con el objetivo de refutar. Sin embargo, es necesario exponer de manera muy clara las ideas y debemos actuar con cuidado y estrategia para la presentación y correcta exposición, pero que implican conocer bien el tema y las ideas contrarias para tener mayor probabilidad de convencer o de generar la empatía del lector. Como número 3 tenemos a los párrafos expositivos. Su función es exponer y aportar información que sustente la premisa principal del texto. En estos párrafos podemos presentar datos, citas, comentarios y conceptos. Como número 4 tenemos a los párrafos relativos. Este tipo de párrafos expresan pensamientos con una fuerte carga de subjetividad. Como número 5 tenemos a los párrafos comparativos o de contraste. Por medio de una comparación podemos ser muy contundentes al informar o argumentar. En ellos es normal encontrar expresiones como a diferencia de, con respecto a, en contraste. Como tipo de párrafo número 6 y último tenemos a los enumerativos. En ellos se relacionan situaciones, datos, fechas, etc., que en función del orden en el que las presentemos causarán una u otra impresión en el lector.
Como cuarta y última parte tenemos la textualidad, y se dice que esta es un conjunto de cualidades que nos ayudan a definir qué es y qué no es un texto. El conjunto de los textos que formamos son tan distintos entre sí, por ello es necesario definir su textualidad, y esta se basa en 7 aspectos, de los cuales son: Número 1. La coherencia. Recuerda que la coherencia se advierte de la unidad progresiva del texto, y no te contradigas ni repitas sin necesidad, y ten en cuenta el contexto en el que serás leído. Número 2. Cohesión. Se basan en la continuidad de tus oraciones, en cómo están conectadas tanto por el orden de su presentación, como por las expresiones gramaticales que las vinculan, como lo son, por otra parte, asimismo, además, en contraste. Número 3. Intencionalidad. Se refiere al propósito del emisor, ya sea informar, explicar, argumentar, persuadir o solicitar. Número 4. Aceptabilidad. Es el grado de entendimiento y tolerancia que un receptor tiene de nuestro texto, para interpretarlo y darle el sentido, y se logra mediante la presentación formal y la ortografía. Número 5. Situacionalidad. Es el contexto en el que está escrito el texto, y el que dotará a las palabras de un sentido u otro. Número 6. Intertextualidad. Se da cuando dentro de nuestro texto introducimos otro, previamente publicado o dicho por otra persona, con el fin de aportar más información o reforzar la idea o la postura. Número 7 y última, informatividad. Esta alude a la información que proporciona el texto. Finalmente te sugiero tener en cuenta las siguientes 4 pautas a la hora de integrar oraciones en los párrafos. El criterio. Este nos dice que debemos ser intuitivos, procurando que nuestro discurso sea tan ordenado como claro, y tan claro como natural. La revisión, que para Ernest Hemingway, escritor estadounidense, decía que se escribe más con la punta de la goma que con la punta del lápiz. Lo que esta premisa nos quiere decir es que debemos utilizar la goma para revisar, corregir y mejorar. Sin embargo, procura leer tu texto en varias ocasiones y conforme lo hagas, corrige. Marca o subraya en negritas las palabras u oraciones que te generen dudas. Esto te ayudará a saber que aún no has terminado. Y por otra parte, lee en voz alta tu texto. Esto te ayudará a descubrir errores que de otra forma no percibimos. También, comparte tu texto solicitando a uno de tus compañeros que lea tu trabajo y cuando termine, pregúntale qué le ha parecido. Y por último, reposa el texto. Y sí, aunque no lo creas, es importante dejar reposar el texto. Escríbelo, corrígelo y aléjate de lo ya escrito y vuelve a leerlo en unas horas. La continuidad. En esta asegúrate que tus oraciones tengan continuidad entre ellas, que siempre exista un vínculo que las una. Y para terminar, revisa la gramática, ya que gracias a sus reglas, la gramática te dará unidad, orden y estilo. Probablemente ya tenías idea de estos 4 aspectos, que conforman y son vitales en la construcción de textos, pero que quizás no los conocías por su nombre, y ahora que los conoces, podrás ser más consciente de ellos y usarlos con mayor conocimiento y acierto. Y bueno, eso es todo. Espero que este video te sea de gran utilidad. No te vayas y déjame en los comentarios qué te pareció este video.